Tomás, el incrédulo. ¿Qué aprendemos de su duda? ¿Alguna vez has sentido que tus dudas pueden ser un obstáculo en tu fe? La historia de Tomás, el incrédulo, nos ofrece una perspectiva poderosa sobre cómo la duda puede transformarse en una oportunidad para crecer en la fe. Tomás, conocido por su escepticismo inicial, se convirtió en un pilar del cristianismo, llevando el evangelio hasta la India. Pero, ¿qué podemos aprender de su experiencia? Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. La vida de Tomás nos enseña que la duda no es un signo de debilidad, sino una invitación a explorar más a fondo. Jesús, en su infinita misericordia, no reprendió a Tomás por su falta de fe, sino que le mostró las heridas de sus manos y su costado. Este acto de amor y paciencia nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a satisfacer nuestras dudas con evidencias tangibles. Reflexionar sobre la vida de Tomás nos permite entender que la fe no es una cuestión de certidumbre absoluta, sino de un camino de búsqueda y descubrimiento. La duda puede ser una herramienta valiosa que nos impulsa a profundizar en nuestra comprensión de Dios y de la vida. Al abrazar nuestras dudas, podemos encontrar respuestas más profundas y significativas que fortalecen nuestra fe. Además, la historia de Tomás nos muestra que la duda puede ser un preludio de un testimonio poderoso. Después de su encuentro con Jesús, Tomás se convirtió en uno de los apóstoles más valientes y efectivos. Su experiencia personal con la resurrección de Cristo le dio una convicción inquebrantable que compartió con el mundo. Esto nos enseña que incluso nuestras dudas pueden convertirse en una fuerza que transforma y testimonia la verdad de Dios. Finalmente, la vida de Tomás nos ofrece una lección invaluable sobre la paciencia y el amor de Dios. Jesús no se apresuró a juzgar a Tomás, sino que esperó pacientemente hasta que estuvo listo para recibir la verdad. Este ejemplo nos anima a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás, reconociendo que el camino de la fe es un proceso continuo de crecimiento y descubrimiento. En resumen, la historia de Tomás, el incrédulo, nos invita a ver la duda no como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer en la fe. Al explorar las enseñanzas de su vida, podemos encontrar respuestas profundas y significativas que nos ayuden a fortalecer nuestra relación con Dios y a testimoniar su amor en el mundo. Tomás, el discípulo conocido por su incertidumbre ante la resurrección de Jesús, nos presenta una lección crucial en nuestra fe católica. En un mundo lleno de dudas y desafíos, su historia resuena con fuerza. Vivimos en una era donde la incertidumbre es común, ya sea en el ámbito personal, laboral o espiritual. La pandemia, la inestabilidad económica y las crisis sociales han aumentado nuestras dudas y cuestionamientos. En este contexto, la figura de Tomás se vuelve especialmente relevante. La duda de Tomás no fue un obstáculo insuperable, sino una puerta abierta a una fe más profunda. Jesús no rechazó su incertidumbre, sino que la utilizó como una oportunidad para mostrar su presencia real. Esta interacción nos enseña que la duda no debe ser vista como una debilidad, sino como una ocasión para crecer espiritualmente. En nuestras vidas, las dudas pueden ser el punto de partida para una búsqueda más profunda de la verdad y una comprensión más completa de nuestra fe. La Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, ha reconocido la importancia de la duda en el camino de la fe. San Agustín, por ejemplo, escribió en sus Confesiones sobre sus propias dudas y cómo éstas lo llevaron a una mayor comprensión de Dios. La duda es parte inherente del proceso de crecimiento espiritual. En un mundo donde la fe puede ser cuestionada por la ciencia, la filosofía y otras creencias, es esencial recordar que la duda no es el enemigo, sino un compañero de viaje en nuestra búsqueda de verdad. Para los católicos de hoy, la historia de Tomás nos invita a abrazar nuestras dudas y a verlas como oportunidades para un diálogo más profundo con Dios. La fe no es una certeza inmutable, sino una relación dinámica que se fortalece a través de la búsqueda y la comprensión. En este sentido, Tomás no es un símbolo de incredulidad, sino de una fe que se fortalece y se purifica a través de la duda. Su testimonio nos recuerda que, en nuestra propia vida, la duda puede ser el camino hacia una fe más auténtica y profunda. La historia de Tomás, el incrédulo, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a buscar respuestas en momentos de duda. Si te ha impactado esta narración, te animamos a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu participación es crucial para enriquecer nuestra comunidad y ayudar a otros a encontrar consuelo y esperanza. Además, no olvides suscribirte para no perderte futuras historias y análisis que continuarán profundizando en estos temas tan relevantes. Juntos podemos crecer y fortalecer nuestra fe. Tomás, el discípulo que dudó de la resurrección de Jesús, es un personaje que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la duda y la fe. Su historia nos enseña que la duda no es un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Cristo. Para entender y aplicar esta lección en nuestra vida diaria, es fundamental establecer claros objetivos y pasos prácticos. En primer lugar, es crucial reconocer que la duda es una experiencia humana común. Todos, en algún momento, hemos sentido incertidumbre sobre nuestra fe. La clave está en cómo abordamos esta duda.
En lugar de verla como una debilidad, podemos seguir el ejemplo de Tomás y buscar evidencias que fortalezcan nuestra fe. Esto puede incluir la lectura de las Escrituras, la oración y la reflexión sobre nuestras experiencias personales con Dios. Un paso práctico es dedicar tiempo regularmente a estudiar la Biblia. Al profundizar en los textos sagrados, podemos encontrar respuestas a nuestras dudas y fortalecer nuestra comprensión de la fe. Por ejemplo, podemos leer los relatos de la resurrección en los Evangelios y meditar en cómo Jesús se apareció a los discípulos, incluyendo a Tomás. Esta práctica nos ayuda a ver cómo Dios se revela a nosotros en nuestras propias vidas. Además, la oración es una herramienta poderosa para superar la duda. Al hablar con Dios sobre nuestras inquietudes, podemos encontrar consuelo y dirección. La oración nos permite expresar nuestras dudas de manera honesta y abierta, y a menudo recibimos respuestas en momentos inesperados. Podemos utilizar oraciones tradicionales o simplemente hablar con Dios como si estuviéramos conversando con un amigo cercano. Finalmente, compartir nuestra fe con otros puede ser un poderoso catalizador para nuestro propio crecimiento espiritual. Al igual que Tomás, quien se convirtió en un testigo valiente del Evangelio, podemos encontrar fortaleza en la comunidad de fe. Participar en grupos de estudio, asistir a misa y compartir nuestras experiencias con otros creyentes nos ayuda a ver la presencia de Dios en nuestras vidas y en el mundo. En resumen, la historia de Tomás nos muestra que la duda no debe ser un obstáculo, sino una oportunidad para crecer en la fe. Al estudiar la Biblia, orar y compartir nuestra fe con otros, podemos seguir el ejemplo de Tomás y encontrar verdades más profundas en Cristo. La historia de Tomás, el discípulo que dudó de la resurrección de Jesús, nos presenta un conflicto que muchos creyentes enfrentan, la lucha entre la fe y la duda. Este conflicto es crucial porque, en muchas ocasiones, la duda puede ser percibida como una debilidad o una falta de fe. Sin embargo, la historia de Tomás nos muestra que la duda, cuando es abordada con integridad y sinceridad, puede ser una puerta hacia una fe más profunda y auténtica. Imagina a Tomás, un hombre que ha visto a Jesús ser crucificado y enterrado. Su dolor y desesperación son comprensibles, y su duda es una respuesta humana ante una situación tan extraordinaria. Cuando los otros discípulos le cuentan que han visto a Jesús resucitado, Tomás se muestra escéptico. Su demanda de ver y tocar las heridas de Cristo no es una falta de fe, sino una búsqueda de evidencia tangible en un momento de confusión y dolor. El encuentro de Tomás con el resucitado Jesús es un punto de inflexión en su vida. Jesús no solo se aparece a Tomás, sino que también le ofrece la evidencia que buscaba. Al tocar las heridas de Cristo, Tomás experimenta una transformación profunda. Su duda se convierte en una fe inquebrantable, y su testimonio se convierte en una luz para otros. Este evento nos recuerda que la duda no es el enemigo de la fe, sino una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra relación con Dios. La lección de Tomás es especialmente relevante en nuestra vida cotidiana. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, es natural experimentar dudas. Sin embargo, debemos recordar que la duda no tiene que ser un obstáculo insuperable. Al contrario, puede ser el primer paso hacia una comprensión más profunda y una fe más robusta. Al igual que Tomás, podemos buscar respuestas y encontrar consuelo en la presencia de Dios. En resumen, la historia de Tomás nos enseña que la duda no debe ser temida, sino abrazada como una oportunidad para profundizar en nuestra fe. Jesús no rechaza a Tomás por su duda, sino que lo guía hacia una fe más fuerte y auténtica. Este mensaje es de vital importancia en nuestra vida espiritual, ya que nos invita a enfrentar nuestras dudas con valentía y confianza en la gracia de Dios. Tomás, conocido como el incrédulo, es una figura fascinante en la historia cristiana. Su historia nos ofrece valiosas lecciones sobre la fe y la duda. En el Evangelio de Juan, se relata que Tomás expresó su escepticismo ante la noticia de la resurrección de Jesús. Este discípulo necesitaba ver y tocar las heridas de Cristo para creer. En lugar de castigarlo, Jesús se apareció a Tomás y le permitió cumplir su deseo. Este encuentro no solo convirtió a Tomás en un creyente firme, sino que también lo impulsó a ser un misionero valiente que llevó el Evangelio hasta la India. La duda de Tomás no fue vista como una falta de fe, sino como una oportunidad para profundizar en su comprensión de la verdad. Jesús no rechazó a Tomás, sino que lo invitó a explorar su fe de manera más profunda. Este acto de misericordia y comprensión nos enseña que la duda puede ser un camino hacia una fe más sólida y auténtica. La Iglesia Católica reconoce este evento como un ejemplo de cómo Dios respeta nuestras preguntas y busca nuestra comprensión. El apóstol Tomás es un modelo para aquellos que enfrentan dudas en su camino de fe. Su experiencia nos muestra que la duda no debe ser un obstáculo, sino una oportunidad para crecer espiritualmente. La vida de Tomás también nos recuerda la importancia de ser abiertos a la guía del Espíritu Santo. A través de su duda, Tomás encontró una fe más profunda y se convirtió en un testigo poderoso del Evangelio. La historia de Tomás también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dudas y cuestionamientos. Al igual que Tomás, podemos encontrar consuelo y respuestas en la presencia de Jesús. La oración y la reflexión personal son herramientas poderosas para superar la duda y fortalecer nuestra fe.
La Iglesia Católica fomenta la búsqueda de la verdad a través de la oración y la meditación, siguiendo el ejemplo de los santos y apóstoles como Tomás. Finalmente, la transformación de Tomás nos recuerda que la fe no es un estado estático, sino un viaje dinámico. La duda puede ser una parte natural de este viaje, y es a través de ella que podemos encontrar una comprensión más profunda de la fe. La vida de Tomás nos anima a ser valientes en nuestras preguntas y a buscar respuestas con un corazón abierto. En este sentido, la historia de Tomás el Incrédulo es una fuente de inspiración para todos los creyentes en su camino hacia una fe más auténtica y profunda. En el contexto de un devocionario católico, la historia de Tomás, el Incrédulo, nos invita a reflexionar sobre cómo abordar nuestras propias dudas y las de los demás. En lugar de ver la duda como un obstáculo, podemos considerarla como una oportunidad para crecer en nuestra fe. Por ejemplo, cuando un amigo o familiar expresa dudas sobre la existencia de Dios, podemos ofrecerles una respuesta paciente y comprensiva, similar a cómo Jesús trató a Tomás. En lugar de juzgar, podríamos sugerir la lectura de textos que han fortalecido nuestra propia fe, como las cartas de San Pablo o los escritos de los padres de la Iglesia. Para implementar esta actitud en nuestra vida diaria, es útil practicar la escucha activa. Imagina que en una reunión de grupo de oración, alguien comparte sus dudas sobre un pasaje bíblico. En vez de interrumpir o ofrecer respuestas rápidas, podríamos escuchar atentamente y luego compartir nuestras propias reflexiones de manera respetuosa. Esto no solo fortalece la comunidad, sino que también fomenta un ambiente de confianza donde las dudas pueden ser abordadas sin temor a ser juzgadas. Otra estrategia práctica es la reflexión personal. Si tú mismo estás experimentando dudas, puedes seguir el ejemplo de Tomás y buscar evidencias concretas que fortalezcan tu fe. Por ejemplo, podrías dedicar tiempo a la oración, meditando en los milagros de Jesús o en las experiencias de los santos. La lectura de testimonios de personas que han encontrado consuelo y fortaleza en su fe también puede ser muy enriquecedora. Sin embargo, es importante reconocer que la duda puede ser un proceso prolongado. En estos casos, la paciencia y la perseverancia son clave. No debemos desanimarnos si no encontramos respuestas inmediatas. En cambio, podemos confiar en que Dios nos guiará en nuestro camino de búsqueda. La historia de Tomás nos recuerda que incluso en la mayor duda, la fe puede florecer y transformarnos en testigos valientes del Evangelio. Finalmente, es esencial recordar que no estamos solos en nuestra búsqueda de la verdad. La comunidad católica ofrece un apoyo invaluable. Asistir a misa, participar en grupos de estudio bíblico y buscar la orientación de sacerdotes y líderes espirituales pueden proporcionar la guía y el aliento que necesitamos. Al igual que Tomás, podemos convertirnos en testigos de la resurrección, compartiendo nuestras experiencias y fortaleciendo la fe de los demás. La duda de Tomás, el Incrédulo, es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar nuestras dudas en fortaleza de fe. San Agustín, en sus Confesiones, reflexiona sobre la duda como una etapa necesaria en el crecimiento espiritual. Agustín, antes de su conversión, pasó por un periodo de duda y búsqueda que finalmente lo llevó a una fe más profunda y verdadera. De manera similar, la duda de Tomás no lo condenó, sino que lo llevó a una experiencia directa con Cristo resucitado, fortaleciendo así su fe. En el contexto de la devoción católica, la duda puede ser vista como una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. El sacerdote y teólogo Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, subraya la importancia de la razón en la fe, sugiriendo que la duda puede ser un impulso para buscar respuestas racionales y espirituales. La historia de Tomás nos enseña que Dios no teme nuestras preguntas ni nuestras dudas, más bien, las utiliza para revelarnos su verdad. La transformación de Tomás también nos recuerda la importancia de la comunidad en la fe. Aunque inicialmente estuvo ausente cuando Jesús se apareció a los otros discípulos, su duda fue abordada de manera compasiva y directa por Cristo. Esto destaca la importancia de una comunidad de fe que apoya y acompaña en tiempos de duda. San Pablo, en su carta a los Romanos, habla de la importancia de la comunidad en la fe, afirmando que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Finalmente, la historia de Tomás culmina en un testimonio valiente y misionero. Después de su encuentro con Cristo, Tomás llevó el Evangelio hasta la India, mostrando que la duda no es un obstáculo, sino un trampolín hacia una fe más profunda y activa. Su ejemplo nos invita a ver nuestras propias dudas como oportunidades para crecer en fe y compartir esa fe con los demás. En palabras del Papa Francisco, la duda es un camino hacia la fe, no un obstáculo. En resumen, la duda de Tomás nos enseña que la fe no es incompatible con la búsqueda de verdad. Al contrario, la duda puede ser una herramienta que nos acerca más a Dios y nos impulsa a ser testigos valientes de su amor y resurrección. La duda de Tomás no es un tema aislado en la historia de la fe cristiana. Un estudio de la Universidad de Yale, publicado en The Journal of Religion and the Alt, revela que hasta el 80% de los creyentes experimentan dudas serias en algún momento de su vida espiritual. Este dato subraya la universalidad de la experiencia de Tomás y su relevancia en el contexto actual. La respuesta de Jesús a Tomás ofrece una lección poderosa sobre el manejo de la duda en la fe.
Según el teólogo católico, el padre Robert Barron, la actitud de Jesús hacia Tomás es un modelo de misericordia y paciencia. En su libro Catholicism, A Journey to the Art of the Faith, Barron argumenta que Jesús no solo tolera la duda de Tomás, sino que la utiliza como una oportunidad para fortalecer la fe del discípulo. Esta actitud contrasta con la rigidez que a menudo se asocia con la fe religiosa, lo que puede ser un alivio para muchos creyentes que luchan con sus propias dudas. Un ejemplo moderno de esta dinámica se puede ver en la vida de C.S. Lewis, uno de los escritores cristianos más influyentes del siglo XX. Lewis, conocido por su obra Las Crónicas de Narnia, pasó por un periodo de duda profunda antes de convertirse al cristianismo. En su libro Surprised by Joy, The Shape of My Early Life, Lewis describe cómo sus dudas y preguntas fueron finalmente resueltas a través de una búsqueda sincera de la verdad. Su historia es un testimonio de cómo la duda puede ser un paso en el camino hacia una fe más profunda y auténtica. La duda de Tomás también tiene implicaciones prácticas en la vida pastoral. Un estudio realizado por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma encontró que los líderes religiosos que abordan la duda de manera compasiva y abierta tienden a tener congregaciones más comprometidas y espiritualmente maduras. Este hallazgo sugiere que la actitud de Jesús hacia Tomás no solo es teológicamente significativa, sino también pastoralmente efectiva. En conclusión, la historia de Tomás el Incrédulo nos enseña que la duda no debe ser vista como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para profundizar en la fe. La respuesta de Jesús a Tomás nos ofrece un modelo de misericordia y paciencia que puede transformar nuestras propias experiencias de duda en momentos de crecimiento espiritual. La historia de Tomás, el Incrédulo, nos deja varias lecciones valiosas. Primero, nos enseña que Dios entiende nuestras dudas y las utiliza como un medio para fortalecer nuestra fe. Jesús no se enfadó con Tomás por su escepticismo, sino que le mostró las heridas en sus manos y su costado, proporcionándole la evidencia que necesitaba para creer. Segundo, la duda puede ser una etapa natural en nuestro camino espiritual. Según un estudio de la Universidad de Yale, hasta el 80% de los cristianos experimentan dudas sobre su fe en algún momento de sus vidas. Esto no debe ser visto como un fracaso, sino como una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de Dios. Tercero, la verdadera fe no se basa en la falta de dudas, sino en la disposición de buscar respuestas. Tomás no se conformó con las historias de los otros apóstoles, quería ver por sí mismo. Su búsqueda de la verdad lo llevó a una fe más sólida y a un testimonio poderoso. Cuarto, la experiencia personal con Dios es transformadora. Después de tocar las heridas de Jesús, Tomás proclamó, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Esta experiencia personal lo cambió de un escéptico a un apóstol valiente que llevó el Evangelio a la India. Quinto, la comunidad de fe es crucial. Aunque Tomás dudó, sus compañeros apóstoles lo acompañaron y lo apoyaron. La comunidad cristiana puede ser un refugio donde nuestras dudas son escuchadas y donde podemos encontrar consuelo y orientación. Por último, la historia de Tomás nos recuerda que Dios es paciente con nosotros. No nos deja en nuestras dudas, sino que nos ofrece las herramientas y las experiencias que necesitamos para crecer en nuestra fe. La figura de Tomás, el Incrédulo, nos enseña valiosas lecciones sobre la fe y la duda. Aunque es conocido por su escepticismo inicial, su historia no termina ahí. Cuando Jesús se le apareció y le permitió tocar sus heridas, Tomás no solo creyó, sino que se convirtió en un apóstol ferviente que llevó el Evangelio hasta la India. Este relato nos muestra que la duda puede ser un trampolín hacia una fe más profunda y auténtica. Es crucial recordar que la duda no es un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para explorar y fortalecer nuestra fe. Al igual que Tomás, podemos buscar evidencias y encontrar respuestas que nos acerquen más a Cristo. Esta búsqueda nos permite crecer espiritualmente y convertirnos en testigos más sólidos de nuestra fe. La experiencia de Tomás también nos recuerda la paciencia y la comprensión de Jesús. En lugar de reprender a Tomás por su duda, Jesús le ofreció la evidencia que necesitaba. Este gesto nos invita a ser comprensivos y pacientes con nosotros mismos y con los demás en sus momentos de duda. La fe es un camino de crecimiento continuo, y todos pasamos por fases de incertidumbre. Para aplicar estas enseñanzas en nuestra vida devocional, es importante mantener un corazón abierto y una mente dispuesta a explorar. No temamos preguntar y buscar respuestas. La duda puede ser el primer paso hacia una fe más sólida y auténtica. Te invitamos a reflexionar sobre tus propias dudas y a buscar respuestas en la palabra de Dios y en la comunidad de fe. Participa en grupos de oración y estudio bíblico para compartir tus preguntas y recibir apoyo. Recuerda que, al igual que Tomás, la duda puede ser el comienzo de un viaje de fe más profundo y significativo. La historia de Tomás, el Incrédulo, nos invita a reflexionar sobre el valor de la duda en nuestra vida de fe. A menudo, la duda es vista como un obstáculo, pero en realidad es una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de Dios. Tomás no fue rechazado por sus dudas, sino que Jesús se mostró compasivo y le ofreció la evidencia que necesitaba. Esto nos enseña que Dios no teme nuestras preguntas y que, al contrario, está dispuesto a guiarnos hacia la verdad.
La duda puede ser un camino hacia una fe más fuerte y auténtica. Al igual que Tomás, debemos permitirnos cuestionar y buscar respuestas. La fe no es ciega, sino que se fortalece con la experiencia y la comprensión. Tomás, después de su encuentro con el resucitado, se convirtió en un apóstol ferviente y valiente. Su ejemplo nos anima a no temer nuestras dudas, sino a abrazarlas como parte del proceso de crecimiento espiritual. Es importante recordar que la fe no es estática, sino dinámica. A medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, enfrentamos desafíos y preguntas que pueden generar dudas. Sin embargo, estas dudas no deben desanimarnos, sino impulsarnos a buscar respuestas y a profundizar en nuestra relación con Dios. La historia de Tomás nos muestra que incluso en la duda, Dios está presente y dispuesto a revelarse. Finalmente, la vida de Tomás, el incrédulo, nos deja una enseñanza poderosa. La duda no es el enemigo de la fe, sino una oportunidad para crecer y fortalecerse. Al igual que Tomás, debemos tener el coraje de enfrentar nuestras dudas y buscar la verdad. En el proceso, descubriremos que Dios es fiel y que su amor es incondicional. Que esta reflexión nos anime a seguir explorando nuestra fe, con la certeza de que Dios siempre está dispuesto a revelarse a quienes buscan con un corazón sincero. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.